La historia política de España en las últimas décadas ha estado marcada por una dualidad entre partidos de corte más progresista y otros de raíz más conservadora. Dentro de ese terreno, el Partido Popular ha representado desde los años 90 el gran referente de la derecha española, heredero de la tradición de la Unión de Centro Democrático y del espacio ideológico que dejó vacío la transición. Durante mucho tiempo, el PP se presentó como la fuerza capaz de aglutinar a conservadores, liberales y democristianos bajo un mismo techo, construyendo una amplia coalición que fue capaz de ganar elecciones generales, municipales y autonómicas. Sin embargo, a partir de los años 2010 empezaron a verse grietas en ese bloque aparentemente compacto. La aparición de nuevas fuerzas, la desafección ciudadana tras la crisis económica y la corrupción, así como las tensiones territoriales, abrieron un espacio para que emergiera Vox, un partido que recogió parte de las demandas que el PP, por cálculo político o por temor a la etiqueta de ultraderecha, no terminaba de asumir con fuerza. El PP, fundado en 1989 a partir de Alianza Popular, vivió un proceso de renovación que lo llevó a convertirse en un partido de gobierno. José María Aznar encarnó esa etapa de ascenso, con un discurso de estabilidad, modernización económica y unidad de España. Durante su mandato se consolidó la alternancia con el PSOE, se modernizó la estructura del partido y se tejieron redes sólidas en comunidades autónomas como Madrid, Valencia o Galicia. Pero a la vez se empezó a gestar una visión en parte tecnocrática y en parte pragmática, que dejó en un segundo plano ciertos discursos más combativos en torno a la identidad nacional, la inmigración o la memoria histórica. El PP, consciente de que para gobernar debía ampliar su base, prefería una posición más centrista en lo retórico, aunque en la práctica aplicara políticas conservadoras en lo económico y en lo social. Vox, por su parte, surgió como una escisión del propio PP en 2013. Santiago Abascal, junto a otros dirigentes desencantados, fundó un partido que en sus primeros años fue minoritario y prácticamente invisible en la arena política. La primera vez que concurrieron a elecciones apenas obtuvieron un puñado de votos, y muchos pensaron que acabarían siendo una anécdota más, como otros pequeños partidos que intentaron ocupar el mismo espacio. Sin embargo, los acontecimientos posteriores les dieron un terreno fértil para crecer. La crisis catalana de 2017, con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, fue un catalizador de un sentimiento de frustración que muchos votantes consideraban que el PP y el PSOE habían gestionado con tibieza. Vox supo presentarse entonces como la voz firme, sin complejos, que exigía aplicar la Constitución con toda su fuerza, y legalizar partidos separatistas y defender sin matices la unidad de España. El choque entre PP y Vox, sin embargo, no es únicamente electoral, sino también cultural. El PP se acostumbró durante años a convivir con el marco de la moderación, buscando apoyos tanto en el electorado urbano como en sectores más conservadores del interior. Vox, en cambio, se ha nutrido de un estilo directo, apelando a la emoción más que a la gestión, reivindicando temas que hasta entonces estaban casi proscritos en el debate público: la crítica a lo que llaman ideología de género, la defensa de la tauromaquia, el cuestionamiento de las autonomías, la denuncia de la inmigración ilegal como amenaza. En muchos sentidos, Vox representa el desahogo de una parte del electorado que se sentía incómoda con lo políticamente correcto, mientras que el PP buscaba mantener el equilibrio para no ser demonizado ni por la izquierda ni por los grandes medios. La relación entre ambos partidos se ha convertido en un tira y afloja constante. Por un lado, son competidores, porque se disputan el mismo espacio electoral y muchas veces el voto de castigo al PP se tradujo en un crecimiento directo de Vox. Por otro lado, son aliados necesarios, porque sin Vox, el PP no puede gobernar en muchos territorios. Lo hemos visto en Castilla y León, donde el PP necesitó a Vox para formar gobierno, y en varias comunidades autónomas y ayuntamientos tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Ese pragmatismo ha obligado al PP a negociar con Vox acuerdos programáticos y a repartir cargos, aunque siempre con el cuidado de marcar distancia a nivel nacional para evitar que el electorado más centrista se sienta incómodo. Lo interesante es observar cómo Vox ha obligado al PP a moverse en cuestiones de discurso.
Antes de la irrupción de Vox, el PP evitaba hablar con tanta fuerza de inmigración o de la supresión de las autonomías. Con Vox en el tablero, muchos dirigentes populares han tenido que endurecer su tono para no perder votantes, aunque sin llegar al extremo. Esto ha generado tensiones internas. Sectores más moderados dentro del PP consideran que acercarse demasiado a Vox les resta opciones de crecer hacia el centro, mientras que otros piensan que es preferible abrazar ciertos postulados para no dejar huecos que Vox pueda aprovechar. El votante del PP suele ser más pragmático, busca estabilidad, gestión económica y cierta previsibilidad. El votante de Vox, en cambio, muchas veces se mueve por la indignación, por el deseo de una ruptura con lo que consideran un sistema fallido. Sin embargo, ambos comparten una base común: el rechazo a la izquierda gobernante, la preocupación por la unidad de España y una visión más tradicional de los valores culturales y sociales. Esa coincidencia explica por qué, pese a los roces, al final los dos partidos terminan colaborando. La alternativa sería entregar gobiernos a la izquierda, y eso ninguno de los dos está dispuesto a permitir. Si miramos el contexto europeo, la relación entre PP y Vox no es tan extraña. En muchos países europeos se ha producido un fenómeno similar. Partidos de derecha tradicional que han gobernado durante décadas se ven presionados por formaciones nuevas más radicales o más identitarias. En Francia, el partido de Marine Le Pen ha condicionado a los republicanos. En Italia, Hermanos de Italia desplazó a la derecha clásica. En Alemania, la CDU debe lidiar con la presión de Alternativa para Alemania. La dinámica española se enmarca en esa tendencia. Vox es el reflejo de un movimiento internacional de reacción contra el globalismo, contra la inmigración masiva y contra el progresismo cultural. Lo que diferencia al caso español es la cuestión territorial. En ningún otro país europeo hay un desafío separatista de la magnitud del catalán o del vasco. Para Vox, ese es uno de los ejes de su existencia, la idea de que el Estado autonómico ha debilitado a España, que ha permitido chantajes constantes y que es necesario recentralizar competencias. El PP, aunque comparte la defensa de la unidad nacional, no se atreve a ir tan lejos, porque sabe que el modelo autonómico también les ha permitido gobernar con fuerza en comunidades como Galicia, Andalucía o Castilla y León. Aquí se ve la diferencia de cálculo político. Vox plantea medidas radicales, mientras que el PP opta por un gradualismo más pragmático. Con el paso del tiempo, la convivencia entre PP y Vox ha tenido momentos de tensión pública. Abascal no ha dudado en acusar al PP de ser una derecha cobarde cuando considera que no planta cara con firmeza a la izquierda. A su vez, líderes del PP han insinuado que Vox representa un obstáculo para gobernar, porque divide el voto y genera recelos en Europa. Pero al mismo tiempo, ninguno de los dos puede prescindir del otro si de verdad quieren alcanzar el poder nacional. En las elecciones generales, la suma de PP y Vox es imprescindible para superar al bloque de izquierdas y nacionalistas. Esa realidad obliga a la cooperación, aunque sea incómoda. A medida que España avanza en esta etapa política, la pregunta que muchos se hacen es si Vox terminará integrándose dentro del PP, como una corriente interna, o si mantendrá su independencia y seguirá marcando perfil propio. La historia política española ofrece precedentes. En los años 80, Alianza Popular acabó fusionando varias corrientes para crear el PP. Podría ocurrir lo mismo en el futuro, si se llega a la conclusión de que la división resta más que suma. Pero también existe el riesgo de que Vox siga creciendo hasta convertirse en una alternativa más fuerte que el PP en ciertas regiones. No sería la primera vez que la derecha tradicional es desplazada por una nueva fuerza más contundente. Lo cierto es que Vox ha modificado para siempre el tablero. Ha hecho que el debate público se abra a temas que antes se evitaban. Ha dado voz a sectores sociales que se sentían invisibles, desde cazadores y agricultores hasta familias preocupadas por la inmigración en barrios obreros. Ha obligado a los medios a cubrir discursos que, aunque polémicos, conectan con una parte del electorado. Y al mismo tiempo, ha provocado que el PP tenga que definirse más, decidiendo hasta qué punto quiere acercarse o distanciarse de ese discurso.
El futuro de la relación entre PP y Vox dependerá de varios factores: la evolución de la economía, el desgaste de la izquierda en el poder, la gestión de las tensiones territoriales y la capacidad de ambos de ofrecer un proyecto atractivo no solo para los convencidos, sino para una mayoría amplia de españoles. La derecha española siempre ha tenido el reto de unir tradición y modernidad, pragmatismo y principios. El PP lo logró durante años. Vox ha irrumpido para recordar que hay sectores que no se conforman con medias tintas. Entre la colaboración y la competencia, ambos seguirán marcando el rumbo político de España en los próximos años, porque, con sus diferencias, representan dos caras de una misma familia ideológica que difícilmente puede romperse del todo sin condenarse a la irrelevancia. Y así, mientras la sociedad española sigue debatiendo sobre su modelo de país, sobre la identidad, sobre la memoria, sobre el futuro económico, PP y Vox seguirán siendo protagonistas de un pulso que trasciende lo electoral y se adentra en lo cultural. Porque al final no se trata solo de quién gobierna, sino de qué visión de España prevalece, la más moderada, integradora y europeísta del PP, o la más contundente, centralista y contracultural de Vox. En esa tensión, en esa dialéctica constante, se escribirá la historia política de las próximas décadas. En la actualidad, la relación entre el Partido Popular y Vox se mueve en un terreno delicado, a medio camino entre la cooperación estratégica y la rivalidad electoral. La política española de 2024 y 2025 está marcada por un equilibrio inestable. El gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por el PSOE junto a sus socios de izquierda y nacionalistas, enfrenta una fuerte oposición parlamentaria en la que el PP y Vox juegan un papel determinante. Sin embargo, esa oposición no siempre aparece como un bloque compacto, porque entre ambos partidos persisten diferencias de enfoque y de estilo que dificultan la coordinación. El PP, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha intentado proyectar una imagen de partido de Estado, capaz de gobernar para la mayoría y de negociar en Bruselas con solvencia. Su estrategia pasa por mostrarse como alternativa seria y confiable, capaz de atraer a votantes moderados que quizás desconfían de Vox. Feijóo, con su perfil gallego, tiende a evitar confrontaciones bruscas y apuesta por una política más tranquila, más institucional. En cambio, Vox mantiene un estilo combativo, con Santiago Abascal y sus portavoces lanzando mensajes directos contra el gobierno, los independentistas y las políticas de lo que denominan agenda globalista. Esa diferencia de tono hace que, aunque compartan oposición, transmitan imágenes distintas al electorado. El año 2023 fue clave para entender el presente. En las elecciones municipales y autonómicas, el PP consiguió una gran victoria, recuperando gobiernos en lugares tan importantes como la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y decenas de ayuntamientos, incluido Madrid, donde José Luis Martínez Almeida obtuvo una mayoría suficiente para gobernar sin apoyos. Sin embargo, en comunidades como Valencia o Aragón, el PP no pudo gobernar sin Vox, y eso obligó a pactos. La foto de los acuerdos fue interpretada de distintas formas. Para algunos, un ejemplo de cooperación pragmática, para otros, una muestra de que el PP no puede escapar de la sombra de Vox. Esos gobiernos autonómicos y locales son hoy laboratorios en los que se experimenta hasta dónde puede llegar la colaboración entre ambos partidos. En algunos casos ha funcionado razonablemente bien, pero en otros ha habido tensiones por cuestiones simbólicas o ideológicas, como el tratamiento de las políticas de igualdad, la inmigración o el cambio climático. En las elecciones generales de julio de 2023, la suma de PP y Vox no fue suficiente para formar gobierno. El PP ganó en votos y escaños, pero la aritmética parlamentaria no permitió la investidura de Feijóo. Vox mantuvo un número relevante de diputados, aunque con cierta pérdida respecto a su punto más alto. Desde entonces, se abrió un debate interno dentro del PP. Algunos dirigentes señalaban que Vox se estaba convirtiendo en un lastre que asustaba a los votantes más centristas, mientras que otros recordaban que sin Vox no hay mayoría posible. Esa contradicción sigue presente en 2025 y condiciona todas las estrategias de futuro. En la vida cotidiana del Congreso de los Diputados,
PP y Vox coinciden en la mayoría de votaciones importantes contra el gobierno, especialmente en temas de economía, seguridad, inmigración y unidad de España. Sin embargo, también se registran choques cuando Vox impulsa iniciativas más radicales que el PP prefiere no apoyar para no quedar arrinconado como un partido extremista. Ejemplos de ello se ven en propuestas como la supresión completa de las autonomías, la derogación total de leyes de igualdad o la salida de España de ciertos compromisos europeos. El PP suele abstenerse o votar en contra de esas mociones, lo que provoca críticas de Vox, que les acusa de tibieza. Mientras tanto, Vox busca mantener viva su identidad propia. Saben que el PP tiene más estructura, más apoyos internacionales y más poder autonómico, pero intentan diferenciarse con un discurso claro y sin matices, apelando a sectores sociales concretos. Han ganado fuerza entre agricultores y ganaderos, al colocarse como defensores del campo frente a lo que consideran imposiciones de Bruselas y de la Agenda Verde. También mantienen un discurso duro sobre inmigración, especialmente en ciudades y barrios donde hay más tensiones por convivencia. Ese enfoque les permite retener un núcleo fiel de votantes, incluso si pierden parte del voto urbano moderado que en su día les prestó apoyo. En paralelo, el PP intenta ampliar su espacio mirando hacia el centro, buscando votantes desencantados con el PSOE pero que nunca se sentirían cómodos votando a Vox. Es una estrategia complicada, porque a medida que el PP se acerca al centro, deja un flanco abierto que Vox aprovecha para captar a los votantes más enfadados. Y si el PP endurece su discurso para competir con Vox, corre el riesgo de perder credibilidad entre los sectores más moderados. Esa pinza explica en buena medida por qué la derecha española no logra aún una mayoría absoluta clara. Hay una tensión constante entre crecer hacia el centro o reforzar el bloque con Vox. La situación actual también está influida por el contexto europeo. Vox mantiene buenas relaciones con partidos como Hermanos de Italia de Giorgia Meloni o el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, lo que les da proyección internacional dentro de la llamada nueva derecha europea. El PP, en cambio, se alinea con el Partido Popular Europeo, que defiende una visión más moderada y proeuropea. Esa diferencia hace que, en Bruselas, el PP tenga más legitimidad, mientras que Vox mantiene un discurso crítico contra la Unión Europea. A la vez, algunos sectores del PP miran con recelo que en países como Italia, la derecha tradicional ha sido devorada por partidos más radicales, lo que alimenta el temor de que algo similar ocurra en España si no logran gestionar bien la relación. En 2025, a las puertas de nuevas elecciones europeas y autonómicas en el horizonte, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo se coordinarán PP y Vox para ofrecer una alternativa viable al gobierno de Sánchez? Nadie duda de que, si mañana hubiera elecciones generales, necesitarían pactar de nuevo. La experiencia de 2023 demostró que dividirse solo beneficia al bloque de izquierdas y nacionalistas. Sin embargo, el cómo se pacta y con qué condiciones sigue siendo un punto sensible. Vox no quiere ser un socio subordinado que solo apoye desde fuera, aspira a tener peso real en los gobiernos. El PP, en cambio, preferiría apoyos externos sin tener que compartir poder. Esa diferencia de ambiciones genera roces constantes. A día de hoy, la política española vive un clima de polarización en el que PP y Vox ocupan un papel protagonista en la oposición. Representan sensibilidades distintas de la misma familia ideológica, uno con vocación de mayoría amplia, el otro con voluntad de marcar un rumbo firme. La sociedad española los observa con una mezcla de expectativa y escepticismo, sabiendo que, más tarde o más temprano, deberán volver a entenderse si quieren gobernar. La actualidad muestra que el pulso entre ellos sigue vivo, y que la derecha española se juega en esa relación gran parte de su futuro político. En estos momentos, la relación entre el Partido Popular y Vox sigue marcando la actualidad política de España. No es un asunto cerrado ni resuelto, sino un proceso en movimiento, un equilibrio frágil que cambia con cada debate parlamentario, con cada votación autonómica y con cada decisión de los líderes de ambos partidos. Lo que estamos viendo es cómo, en el día a día,
se construye una convivencia política que a veces parece posible y otras veces se tambalea bajo el peso de las diferencias. Desde mediados de 2024, el PP ha intentado reforzar su perfil de alternativa nacional sólida frente al gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo insiste en aparecer como el hombre moderado, el líder de la centralidad política, capaz de dialogar con empresarios, con Europa, con instituciones internacionales y al mismo tiempo de frenar las políticas más polémicas de la izquierda. Su estrategia pasa por convencer al votante de que solo el PP puede sacar a Sánchez de la Moncloa y devolver estabilidad al país. Pero ese discurso tropieza con un hecho inevitable: sin Vox, los números no dan. La aritmética parlamentaria obliga a mirar a la derecha del tablero. Y Vox no está dispuesto a regalar sus votos gratis. Santiago Abascal, por su parte, sabe que Vox no es un partido de gobierno mayoritario, al menos por ahora, pero se presenta como un actor imprescindible. Su tono es desafiante, como si recordara al PP en cada ocasión que no puede gobernar sin ellos. Vox ha marcado la agenda en temas como inmigración ilegal, seguridad en las fronteras, defensa del campo y crítica al sistema autonómico. Incluso aunque no consigan que se aprueben todas sus propuestas, logran que esos asuntos se discutan, que entren en el debate público y que el PP se vea obligado a tomar posición. Esa es una de las grandes victorias actuales de Vox, obligar a la derecha tradicional a hablar de lo que antes prefería esquivar. En el terreno autonómico, la actualidad refleja ejemplos claros de esa tensión. En Castilla y León, donde gobiernan juntos, se han vivido momentos de fricción por cuestiones como las políticas de igualdad o la gestión de las consejerías controladas por Vox. El vicepresidente de la Junta, de Vox, ha protagonizado declaraciones que incomodan al PP, que intenta no aparecer como un partido extremista ante la opinión pública nacional. Sin embargo, el gobierno autonómico sigue funcionando, lo que demuestra que, más allá de los choques, existe un interés común por mantener el poder y no entregar la comunidad al PSOE. En la Comunidad Valenciana y en Aragón, los pactos PP-Vox han tenido un desarrollo similar: convivencia obligada, con acuerdos sobre presupuestos, agricultura, política lingüística y algunas medidas culturales. Vox ha conseguido introducir sus prioridades en esos gobiernos, como la defensa de la tauromaquia o la limitación de subvenciones a asociaciones vinculadas al feminismo radical. El PP, en cambio, se esfuerza por mostrar que gobierna para todos, que gestiona con seriedad y que las instituciones siguen siendo estables. Son, en definitiva, ejemplos de cómo la relación actual entre PP y Vox no es solo un discurso, sino una realidad práctica en comunidades que suman millones de ciudadanos. En el ámbito municipal ocurre lo mismo. Hay ayuntamientos donde gobiernan en coalición y donde se repiten las dinámicas. Vox empuja hacia posturas más duras, el PP intenta templar, pero al final se entienden porque de lo contrario perderían el poder. Esta situación convierte a la política local en un campo de pruebas del futuro. Si son capaces de convivir en los ayuntamientos y comunidades, ¿por qué no lo serían en el gobierno nacional? Esa es la pregunta que sobrevuela cada pacto, cada rueda de prensa conjunta, cada gesto compartido. En el Congreso, la actualidad muestra una oposición coordinada pero no siempre armónica. En las votaciones clave, PP y Vox coinciden en rechazar las leyes del gobierno, en criticar la amnistía a los líderes independentistas, en oponerse a subidas de impuestos y en denunciar lo que consideran cesiones de Sánchez al separatismo. Pero cuando Vox presenta propuestas más radicales, como suprimir autonomías o ilegalizar partidos independentistas, el PP se distancia. Feijóo quiere evitar aparecer como rehén de los postulados más duros, porque su plan es atraer a votantes del PSOE desencantados y para eso necesita mostrar moderación. Abascal, por el contrario, aprovecha esas distancias para acusar al PP de falta de valentía. Este tira y afloja es parte del guión actual, y parece que ninguno quiere ceder del todo. En Europa, el contraste es aún más visible. El PP, como miembro del Partido Popular Europeo, mantiene buena sintonía con Ursula von der Leyen y con los líderes moderados del continente.
Vox, en cambio, se sitúa junto a Le Pen, Salvini y Giorgia Meloni, lo que les da un aire más combativo, pero también más aislado. Esta diferencia internacional alimenta las narrativas internas. El PP presume de ser la derecha homologable a la europea, mientras Vox se presenta como la voz libre de un patriotismo que no se subordina a Bruselas. Para muchos votantes, esta dualidad resulta atractiva. Para otros, un motivo de división que debilita al bloque de la derecha. En la actualidad, los sondeos muestran una fotografía clara. El PP lidera la oposición con ventaja, pero sin mayoría absoluta. Vox mantiene un apoyo sólido, aunque más reducido que en su pico de 2019 a 2020, pero suficiente para ser decisivo. La izquierda observa esta dinámica con alivio y temor a partes iguales. Alivio porque la división entre PP y Vox les facilita mantenerse en el poder. Temor porque si en algún momento logran coordinarse sin fisuras, podrían desalojar al PSOE de la Moncloa. Un punto clave de la actualidad es la percepción ciudadana. Hay votantes del PP que sienten recelo hacia Vox, temen que su radicalismo asuste a Europa y al electorado urbano. Pero también hay votantes de Vox que jamás apoyarían a un PP al que ven como tibio y cómplice del sistema. Esa brecha interna en la derecha es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Encontrar el modo de unir sin anular, de sumar sin perder identidades. Y ese desafío se está jugando hoy, en cada declaración, en cada pacto, en cada gesto. La situación del campo español es otro escenario donde PP y Vox se disputan protagonismo. Las protestas de agricultores y ganaderos contra normativas europeas y costes crecientes han dado a Vox la oportunidad de presentarse como el verdadero defensor del sector primario. El PP también apoya esas reivindicaciones, pero con un tono más institucional, buscando soluciones en Bruselas. Esta diferencia refleja el contraste actual. Vox se presenta como la voz del pueblo indignado, el PP como el mediador que promete resultados a largo plazo. Ambos discursos atraen a segmentos distintos, pero el problema es que muchas veces se solapan en los mismos territorios rurales, lo que convierte la competencia en dura. Hoy, en 2025, la relación entre PP y Vox sigue siendo uno de los principales factores que definen la política española. No es solo un asunto de pactos o de votos en el Congreso, sino una cuestión de identidad, de futuro, de modelo de país. Los próximos meses serán decisivos. Se acercan elecciones europeas, que mostrarán hasta qué punto Vox sigue siendo fuerte en España y en qué medida el PP puede liderar la oposición sin depender tanto. Y, más allá de las urnas, seguirá la pregunta clave. ¿Es posible que PP y Vox encuentren un equilibrio duradero o están condenados a una competencia permanente que beneficie a sus adversarios? La actualidad demuestra que, aunque chocan y se enfrentan, PP y Vox se necesitan. Y en esa paradoja se juega hoy gran parte del rumbo político de España.